Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Les habla Virginia Baldomino, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. En el espacio de psicoanálisis y salud mental de hoy vamos a hablar sobre el alcoholismo. Un tema solicitado por uno de nuestros seguidores para que hablemos de él. Hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy vamos a darle otro abordaje, otras perspectivas. El alcohol siempre parece tener una excusa perfecta para nosotros, ¿no? Una excusa para celebrar, para olvidar, para relajarse, para desinhibirse. Se presenta como un aliado el alcohol, como un refugio momentáneo, pero ¿qué pasa cuando deja de ser una elección y se convierte en una necesidad? Cuando no es solo un trago ocasional, sino que es un hábito que se impone, un impulso que parece más fuerte que la propia voluntad. ¿Qué pasa ahí entonces? El alcoholismo no es solo una cuestión de consumo, es un síntoma. Y como todo síntoma, habla de algo más profundo en el sujeto. Ahora vamos a hablar de qué es ese algo. Habla de un conflicto psíquico, un conflicto que se está jugando en la persona sin que ella lo sepa. Beber no es simplemente beber. Beber es una manera de tratar algo que duele, algo que pesa, algo que angustia. Y por eso, aunque el alcohol prometa alivio, siempre va a dejar un vacío mayor en nosotros. Una resaca que no es solo una resaca física, también es una resaca psíquica, porque ese vacío no se puede llenar con el alcohol. Entonces, ¿por qué algunas personas pueden tomarse una copa y seguir adelante normalmente y ya está, puntuar ahí, mientras que otras se ven atrapadas en ese círculo sin salida que es el alcoholismo y que te lleva de una copa, otra copa, otra copa? Bueno, aquí entran en juego las cuestiones inconscientes, que son de las que se ocupa el psicoanálisis. Nadie empieza a tomar alcohol pensando que se va a hacer alcohólico, eso es verdad. Pero poco a poco la relación con el alcohol se vuelve una relación de dependencia. Algo que inicialmente daba placer, tomar una copa, desinhibirse, con el tiempo empieza a devorar el deseo del sujeto, a desviarlo, mejor dicho, del camino más conveniente para el sujeto, a desviarlo del camino del deseo, del camino del trabajo, de las relaciones, de la vida misma. Y lo más curioso de todo es que muchas veces la persona que bebe no se da cuenta de nada, no se da cuenta de lo que está en juego hasta que ya el problema pues está muy desarrollado, hasta que ya su realidad, su vida empieza a derrumbarse. El psicoanálisis nos permite escuchar lo que el alcoholismo oculta. Porque el problema del alcoholismo no es la sustancia en sí misma, no es el alcohol, sino la función que esa relación con el alcohol tiene en la vida del sujeto. ¿Qué intenta callar el alcohol? ¿Por qué se emborracha? ¿De qué no quiere o no puede hablar? ¿Qué angustia está tratando de adormecer con el alcohol? ¿Qué deseo está siendo reprimido hasta el punto de necesitar esa vía de escape? Entonces, el alcohol promete desinhibir, pero ¿desinhibir qué? ¿Qué desinhibe? ¿No? En la consulta de psicoanálisis he escuchado a personas que al hablar de su relación con el alcohol descubren historias de pérdidas, que no se han elaborado, no se han trabajado, conflictos familiares, miedos profundos al fracaso, miedos profundos al éxito, sobre todo. Algunos beben para soportar la vida que llevan, otros para no enfrentarse a la vida que podrían llevar. El alcoholismo no es casualidad, es una lógica, tiene su lógica. Lógica para ese sistema psíquico, tiene una lógica inconsciente que lo ha producido y que lo sostiene.
Por eso, en las sesiones de psicoanálisis vamos descubriendo esa lógica inconsciente en el sistema psíquico de ese paciente, por qué se sostiene esa adicción. Es decir, si hay una lógica, también podemos desmontar esa lógica, como por medio de interpretaciones, porque es una lógica inconsciente, no se trata de razonamientos, se trata de interpretaciones. No se trata de fuerza de voluntad, no se trata de prohibiciones, se trata de autoconocimiento y autotransformación. Se trata de ir conociendo qué es lo que está en juego en cada trago que das. Entonces, si sientes que el alcohol está ocupando ya demasiado espacio en tu vida, que te está desviando, que está afectando a tu vida sexual, a tu vida familiar, a tu vida profesional, pues, y que no puedes controlarlo además, que siempre terminas cayendo en lo mismo, que te prometes una y otra vez que va a ser la última vez, pero vuelves, bueno, pues quizás sea el momento de dar un paso al frente y de tomar las riendas de tu vida, que no sea esa tapadera la que te engañe, ¿no? Puedes comenzar tu psicoanálisis. Si algo de esto te suena, te resulta familiar, sabes que el psicoanálisis es una herramienta muy poderosa para descubrir esos factores inconscientes, esa lógica inconsciente que está sobredeterminando, que está produciendo esa relación que tú tienes y que se mantiene con el alcohol. Bueno, el alcoholismo, estamos hablando de ese deseo insaciable de beber, ¿no? Que no se puede puntuar hasta que ya la persona está borracha, ¿no? Y que afecta a tantas personas, a tantas familias, a tantas empresas en el mundo. El alcohol, claro, más que lo importante no es la sustancia. Estamos hablando del alcoholismo, pero no es que el alcohol produzca determinadas cosas, es que ya están esas cosas en la persona y el alcohol desinhibe esas cosas. Entonces es un objeto de satisfacción en ese sentido. No es solamente un líquido que entra en el cuerpo, sino que es un acto, el acto de beber, el acto de llevar algo a la boca, el acto de llenar un vacío, ¿no? Lo lleva a la boca para llenar un vacío. ¿Y si ese acto no fuera una costumbre adquirida, sino que fuera algo mucho más antiguo, algo que viene desde la infancia misma, que tiene su antecedente o su origen en la infancia? Desde que nacemos, nuestra primera fuente de placer es la boca. Este agujerito que nos pone en conexión con el mundo desde que nacemos, desde que somos infantes, ¿no? Chupar, morder, tragar, ¿no? Chupar la teta materna. Era lo primero que aprendimos, ¿no? La primera relación con el mundo fue a través de la teta de mamá. Bueno, pues eso, no solamente la teta de mamá, no era solamente para alimentar, sino que también calmaba la angustia del niño, también le daba placer. ¿Veis? Que no solamente es para satisfacer una necesidad, sino que además ese agujero acaba convirtiéndose en una zona erógena. Entonces la boca es una zona erógena y el acto de succionar nos liga a la vida misma. Nos da placer, no solamente sirve para alimentarnos, sino que también nos da placer. También calma la angustia, porque se creen que la gente fuma o bebe, no solamente por una cuestión adictiva, es una cuestión de la boca, muy, muy, muy ligada con las cuestiones de la primera infancia, cuando ni siquiera éramos capaces de hablar, porque también se habla por la boca, pero esas primeras huellas que son las que impulsan una y otra vez al acto de beber, tienen que ver con esas primeras huellas infantiles que quedaron en el aparato psíquico antes de que habláramos incluso, que son las que han dejado huellas más profundas en nosotros y son las que llevan a la repetición. Entonces no es solamente una experiencia biológica, es una experiencia psíquica, porque biológica sería si solamente sirviera para satisfacer una necesidad, pero es que además decimos que no es una necesidad solo biológica, es una necesidad psíquica, calmar la angustia, sentir placer, etc.
Entonces, la boca es nuestra primera zona erógena. En ese primer contacto con la madre se juegan los primeros deseos, también las primeras frustraciones, las primeras marcas del inconsciente, entonces van a ser en ese primer contacto con la teta materna. Entonces, cuando la pulsión oral queda insatisfecha, en la adultez puede aparecer también bajo distintas formas esa pulsión, ¿no? Esa necesidad de la pulsión de satisfacerse, ¿no? de llegar a la satisfacción, ¿no? que busca. Y entonces, pues eso, encontramos la tendencia a fumar, a morderse las uñas, a comer en exceso o a beber. Beber no es solo beber, como decíamos, es un acto, es repetir, es la búsqueda de la repetición de esa satisfacción primera, es intentar reencontrarse con un placer perdido, con la huella de lo perdido. Claro, pero el problema es que ningún trago puede volver a darnos lo que se perdió, aquel goce, aquella primera experiencia de placer que obtuvimos a través de la boca, esa ya no la podemos encontrar por más que bebamos. Entonces se bebe más y más y más y más y esa sed de encontrar aquella primera experiencia de placer no se apaga nunca del todo. Entonces, ¿qué es lo que realmente busca el alcohólico en la botella? El alcoholismo es un síntoma que tiene que ver con la pulsión, con el intento de recuperar algo que no se sabe qué es, pero que se siente como una falta insoportable. Entonces la botella se convierte en una especie de teta simbólica, ¿no? Un objeto del que no se puede desprender el alcohólico. Pero claro, el alcohol no es la madre. El alcohol no devuelve ese amor primero ni devuelve la primera experiencia de placer. No calma realmente la angustia, solo la posterga. En ese momento parece que uno se calma, pero después el problema es mayor. Entonces, ¿cómo se rompe el círculo? No se trata solo de dejar de beber, porque el problema no es el alcohol en sí mismo, sino lo que representa el alcohol. Lo que se necesita, por tanto, es psicoanalizar qué es lo que está en juego en esa compulsión alcohólica, entender qué es lo que se busca en cada trago y, por supuesto, darle otra vía a ese sujeto para que pueda hacer otra cosa con esa pulsión, para que pueda convertirse o producirse, mejor dicho, en un sujeto deseante, donde haya un deseo, no se haya solamente la pulsión que lleva a repetir, ¿no? De nuevo, sino que sea una cuestión del deseo, que se produzca como un sujeto deseante, ¿no? Que tenga alternativa a ese funcionamiento pulsional. El psicoanálisis es el único tratamiento que no se queda en la superficie, que no trata al alcohólico como un adicto que necesita fuerza de voluntad, sino que sabe que esa persona está atrapada en un mecanismo inconsciente, pero que ese mecanismo de inconsciente se puede desmontar. Entonces, si sientes que el alcohol ocupa en tu vida un lugar muy importante que no puedes controlar, si te has prometido 1001 veces a ti o a tu familia que vas a dejarlo y siempre terminas volviendo, es porque hay algo más que tu voluntad en juego. Hay cuestiones inconscientes que te están encarcelando, que te están atando a ese síntoma del que no te puedes deshacer. Es un goce infantil que está en juego, que tiene que ver con la pulsión oral, que es la pulsión, la primera zona erógena que se produce en nosotros. Es una cosa tan primitiva que es muy difícil poder salir de ahí sin una ayuda, ¿no? Entonces, te ofrezco la posibilidad de comenzar un psicoanálisis. Puedes psicoanalizarte conmigo, estés donde estés, a través de sesiones online. También, si quieres hacerlo presencialmente, estoy en Madrid, también en Alcalá de Henares, en Camarma de Esteruelas. Hay diferentes posibilidades para todos aquellos que quieran transformarse, transformar eso. La salida no es
solamente dejar de beber, sino entender que ese síntoma esconde otra cosa. Que realmente, ¿qué es lo que estás buscando cuando levantas la copa? Y ese es un trabajo que puedes hacer acompañado, ¿no? A través del psicoanálisis. No se puede hacer solo, pero el psicoanálisis puede ayudarte. Si quieres, que te ayude personalmente, si quieres hablar conmigo personalmente y que emprendamos juntos, que te apoye en ese camino de psicoanalizarte, en ese camino de autoconocerte y autotransformarte, estaré encantada de hacerlo. Puedes obtener mis datos de contacto en mi página web www.virginiabaldominos.com y desde Madrid, España, desde una posición psicoanalítica, te ayudaré a que comiences tu psicoanálisis, a que profundices en esos factores psíquicos inconscientes que te están manteniendo y dificultando salir de esa situación, y que puedas transformarte y hacer con tu deseo otra cosa, eso que tanto deseas en el fondo y que tú sabes que el alcoholismo lo está escondiendo. Gracias a todos, amigos. Aquí, desde Madrid, España, les ha hablado Virginia Baldominos. Seguimos el próximo lunes en este espacio de psicoanálisis y salud mental con los temas que ustedes nos proponen. Y por cierto, les voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que ustedes puedan valorar mi trabajo, valorar como psicoanalista en la página de Google, que será de mucha utilidad para mí y ayudarán a muchas otras personas a acercarse al trabajo de su salud mental. Gracias a todos, amigos. Un abrazo. Chao, chao.